Buenas tardes a todos, estamos nuevamente con una nueva emisión de La Cocina del Infierno. Vamos a hacer una segunda parte de la sección de Investigando entre Viñetas, que empezara hace un par de semanas atrás. Así que le mandamos saludos a Juan, a Guille, a Mr. Sandman y al Dr. Arkham, que seguramente van a estar en el chat acompañándonos durante el programa. Así, fíjense en el chat, participen por el chat, que vamos a estar dialogando sobre lo que voy a estar hablando hoy, de esta segunda parte de la investigación entre viñetas, de cómo fue surgiendo la historieta, cuáles fueron las raíces de los elementos que componen a la historieta moderna, y que habíamos dejado justamente antes, en el video anterior, porque se estaba haciendo largo el tema, lo dejamos antes de que se consolide la historieta. Hemos nombrado el origen de la caricatura como elemento fundamental de al menos las primeras historietas. La caricatura nacía en la escuela de los hermanos Carracci a fines del siglo XVI. Luego tuvimos los hermanos Carracci italianos, después tuvimos, hablando de Jacques Callot, un francés. En ese momento, cuando nació, no era francés, no era Francia el país, pero bueno, es lo que sería hoy Francia, que tomó la posta de la caricatura, como muchos otros, gracias a ese contagio que hubo después de los estudiantes que salieron de la escuela de los hermanos Carracci. Jacques Callot usa la caricatura y también incluso hace una secuencia pedida por la corte de los Medici para retratar lo que sería el Baile di Spesania, un baile de carnaval entre dos personajes a lo largo de 20 y algo, creo que eran cuadritos de dibujo, que si bien en una historieta ya un indicio de secuencia o de imágenes secuenciadas con alguna relación. Después también hablamos de los precursores al globo de diálogo que se fueron dando a lo largo de la historia, sobre todo de las banderolas, que salían en pinturas y cuadros y ilustraciones más bien de carácter religioso, la mayoría. Salían como banderolas, eran unas banderolas que salían de la mano, de las bocas de los interlocutores que habían en esa ilustración, pero bueno, siempre el foco era más la ilustración, pero eso se empezó a llevar a la caricatura, con el ejemplo de Francis Barlow, que Francis Barlow en 1682 nos mostraba un verdadero eslabón perdido de la historieta, porque ya nos muestra una secuencia de imágenes con personajes que están hablando a través de estas banderolas, pero bueno, que queda ahí. Después sigue la escuela inglesa de la caricatura, a manos de varios que fueron haciéndola, pero sobre todo con William Hogarth, que hacía mucho de sátira social y que hacía sus viñetas con caricaturas y también utilizaba alguna que otra banderola, algo que también siguió usando su discípulo Thomas Burgess. Y en paralelo, una pareja en Londres llamada, bueno, el apellido de la pareja era Darley, era Matthew Darley y Mary Darley, el nombre de casada. Mary Salmon era el nombre de ella, que es la primera persona que hizo un libro de caricatura, Mary Salmon. Y Matthew Darley también hacía viñetas interesantes y empezaba a usar secuencia también, ¿sí? Dejando de lado el eslabón perdido de Francis Barlow. Ya a mediados del 1700, Matthew Darley usaba uso de secuencias o sobrefines de 1700. Y a mediados de 1700, lo interesante de Matthew Darley junto con George Edwards es que en una viñeta, en un personaje que era una sátira de un político del momento, usaron una especie de primer globo de diálogo, ¿sí? Algo bastante definido como un globo de diálogo, ya alejado de lo que era la banderola o la forma que estaba tomando la banderola hasta ese momento. Y eso lo siguen usando. Hay otros caricaturistas que también empiezan a usar la
la secuencia de imágenes definidamente ya en forma de paneles, eso ya empieza a utilizarse como corriente, hablando del mismo Darley o sobre todo Richard Newton. Después tuvimos otro caricaturista muy emblemático llamado George Cruikshank, ya estamos a principios de 1800, que también hace uso del globo de diálogo en sus caricaturas, en sus viñetas, a pesar de que tal vez no se encuentran registros de secuencias de las mismas, pero bueno, ya tenía su humor gráfico con globos de diálogos. Y quedamos ahí, nos quedó hablar de del quien se denomina que es el padre del cómic moderno, que es Rodolphe Topfer. Entonces, bueno, hoy retomamos de ahí para hablar un poco de lo que es la historieta ya consolidada, la historieta moderna consolidada. Entonces, bueno, ahora vamos a retomar, no sin antes pedirles que si les gusta el video, lo me gusten, lo comenten, nos busquen también en las redes. Estamos como La Cocina del Infierno 3962, para diferenciar de otros canales que se llaman La Cocina del Infierno, en YouTube, también en Facebook, donde vamos subiendo material complementario como el que mostramos o del que hablamos acá en los videos, o también en Instagram, que también estamos como la-cocina-del-infierno-3962. Y bueno, si en el YouTube, si se suscriben y apretan la campanita, van a recibir las notificaciones de los programas, que por el momento son los sábados a las 19 horas. Y como en el programa anterior, les voy a hacer una línea de tiempo en la descripción del video, ¿sí? En la cual van a poder ir seccionando este programa, por si se les hace largo y lo quieren ver en otro momento, ver de dónde retomar o ver qué parte les interesó más o lo que quieran. En fin, vamos a retomar entonces donde habíamos dejado. Estamos alrededor del año 1800, después de hablar de todos esos artistas que mencionamos, que fueron desarrollando a través de la caricatura y el humor gráfico y la secuencia, ya lo que va definiendo la historieta. Entonces es importante irnos unos anitos atrás para destacar algo que ayudaría a esta difusión, porque si no, pareciera que en la historia, si no hubiera esta difusión, esta distribución masiva de lo que venía siendo la historieta, hoy no estaríamos hablando de la historieta moderna, o por qué llegamos a lo que se define como historieta moderna, o se conceptualiza como historieta moderna. Estoy hablando de lo que es importante recalcar, es el descubrimiento de lo que sería, al menos en una instancia temprana, la litografía, ¿sí? La litografía fue descubierta de forma serendípica, es decir, de alguna manera por suerte, en Alemania, por Alois Senefelder, que bueno, tenía que hacer copias y como no encontraba un editor que las haga, se dedicó él mismo a hacer copias de sus obras. Y para eso usó una piedra, una piedra ahora en lugar de cobre, porque el cobre era más caro. Y de casualidad terminó descubriendo de manera temprana un proceso de litografía que está basado en tinta o lápiz, agua, piedra y cierto ataque ácido que sufría esta piedra, ¿sí? Es más, la litografía, la palabra litografía proviene del griego litos, piedra, y grafein, escribir, ¿sí? Y el nombre se terminaría acuñando en 1818 en Francia, cuando llegara esta idea, este proceso de copia, en ese momento en Francia acuñaría el nombre de litografía. Entonces, bueno, dicho esto, y dicho que la litografía tuvo un papel fundamental en la construcción del cómic, historieta, y bueno, seguramente de toda cosa impresa en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque ayudó a la difusión. Y de esta manera, volviendo a los años 20, en el 1800, ya para 1826, en Escocia se lanza la primera publicación periódica de sátira social y política cargada de este humor gráfico, de estas caricaturas y de los artistas del momento. Era el Glasgow Looking Glass, que al poco tiempo fue llamado el Northern Looking Glass para abarcar más región geopolítica, ¿sí? Ya en 1826 tenemos la primera publicación de contenido de caricatura, humor gráfico y tal vez alguna secuencia de publicaciones periódicas de sátira política y social. Esto sin duda va a ayudar a difundir más lo que es lo que vendría a ser este noveno arte, como se definiría gracias a ciertos historietistas en el siglo XX. También vamos ahora un poquito en esos años y vamos a enfocarnos en la influencia que dejó el caricaturista inglés que hemos hablado la vez pasada,
William Hogarth, ¿sí? En Ginebra había un pintor llamado Wolfgang Adam Töpfer, ¿sí? La República de Ginebra, que bueno, también además de pintor, como todos esos otros artistas que hemos hablado, que eran grabadores y pintores, este también hacía su aporte como caricaturista. Y un año después de que Ginebra se anexe a Francia, llega a la vida su hijo Rodolphe, a quien le llegaría el amor por las caricaturas que tenía su padre, ¿sí? Sin embargo, Rodolphe tenía un problema de vista que le impidió formarse profesionalmente como dibujante. Así que en 1819, tenía 20 años, entre 1819 y 1820, se fue a estudiar a París para ser maestro y vuelve a dar clases en escuelas. Es más, en 1825 era su propia escuela y para 1832 se vuelve profesor de retórica, aunque en algunas bibliografías, en algunos textos dice que de literatura, que bueno, retórica es el arte del discurso, por eso no sé bien cuál es la diferencia para esa época, capaz que era muy similar la carrera, pero bueno, la cuestión es que se vuelve profesor en la Universidad de Ginebra, que para entonces ya Ginebra era parte del cantón francés de un nuevo país, Suiza. Estamos hablando de 1832. Pero bueno, más allá de sus limitaciones, él en sus tiempos libres hacía arte secuencial, con varias viñetas, texto, incluso personajes que eran caricaturescos, y que usaba como material didáctico con sus alumnos de literatura, o también para reírse un poco con sus compañeros, su círculo de amigos, ¿sí? Ahora, ¿por qué destacamos a Rodolphe si ya en el programa anterior les hablamos de algo de arte secuencial, ¿sí? O incluso de caricaturas, de humor gráficos? Por tres razones: el movimiento, los personajes y la difusión. Y como verán, una razón lleva a la otra, ¿sí? Empecemos por el movimiento. ¿A qué me refiero con movimiento? ¿Sí? Hasta ahora, descartando el arte secuencial visto en cavernas, en tumbas egipcias o en papiros precolombinos, las primeras tiras que combinaban secuencialmente imágenes con texto y muchas veces con caricaturas y sátira política lo hacían con una secuencia de escenas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si ven el ejemplo de Barlow, ese que les mostraba de 1842, que les recordé hoy, o las tiras de Richard Newton, ya más cercanas a Töpfer, se ve que la respuesta generada en el lector es sobre una idea global a la que muchas situaciones ubicadas en escenarios diferentes, en cada viñeta, cada escenario, una idea global a la que se quiere llegar, ¿sí? Y si bien hay personajes en estos escenarios, pueden ser, generalmente lo son, diferentes de escena en escena, ¿sí? Fíjense, como vemos en ejemplos que estamos viendo ahora, no hay un mismo actor moviéndose cuadro a cuadro. Ahora vemos una tira de Rolf Töpfer. En ella, en esta que podemos poner el ejemplo acá, podemos ver una persona moviéndose cuadro a cuadro, ¿sí? Viñeta a viñeta. Es decir, vemos una imagen separada de otra mediante recuadros en la que una persona se va expresando corporalmente. Hay una narración de movimientos. Y para algunos, y para estos algunos no son cualquier algunos, uno es Santiago García, que ya había mencionado Juan cuando habló del libro La novela gráfica, es el que escribió ese libro, guionista, también es licenciado en periodismo. También tenemos otro español que es doctor con una tesis hecha sobre historieta, es Roberto Bartual Moreno. Y también tenemos un británico conocido que se llama David Künzle, bastante conocido entre esta gente que estudia la historieta y que fue quizás uno de los que más importancia le dio a Rodolphe Töpfer en el mundo de habla inglesa, ¿sí? El que lo recapituló después de muchos años que se lo tenía un poco guardado y con mucha gente de habla inglesa pensando que el origen de la historieta venía por otro lado. Acá David Künzle llega a esta conclusión que después fortifican Santiago García, Roberto Bartual, entre otros, en que esta narración secuencial de movimientos es algo también propio de la historieta. Es más propio de la historieta que de otro tipo de arte secuencial. Es más, diferencian lo que es la historieta del arte secuencial. Entonces, de esta manera ya empezamos a lograr un punto de inflexión en lo que veníamos definiendo en el programa anterior
como historieta, esas definiciones que daba la RAE, incluso la definición que daba Scott McCloud, capaz que no tenía en cuenta esta parte que tiene que ver con la narración secuencial. Con el hecho de que, no necesariamente, pero sí es algo común en la historieta, así como son las viñetas, así como son los globos de diálogo, así como lo son los personajes, como vamos a ver también acá, y que bueno, es uno de los elementos que mencionaba, que vamos a ver acá recién, pero bueno, que es la narración secuencial. En la historieta vemos cuadros donde hay dibujos destinados a mostrar un movimiento, ¿sí? No solamente cuadros separados representando distintas escenas que entre todas nos pueden dar una idea, una respuesta estética, como decía Scott McCloud, está bien, pero cuando llega Rodolphe Topfer y muestra que no escatima en dibujar cuadro a cuadro movimientos, ahí ya le da un poco más de cuerpo al concepto de historieta, y por eso estos estudiosos de la historieta consideran este elemento, o se consideran a esto de la secuencia narrativa de movimiento, la narración de movimiento, la consideran como lo que sería un elemento más de los que estamos definiendo en esta investigación entre viñetas, ¿no? Hablamos de la caricatura como un elemento propulsor, del humor gráfico, que es un elemento propulsor, combinado con el arte secuencial de lo que vendría a ser la historieta. En todos esos ejemplos que vimos en el programa pasado, Topfer los consolidaría a todos, ¿sí? El único elemento que le faltaría sería el globo de texto. Sin embargo, estos cuentos sin imágenes, como les decía Rodolphe Topfer, o Historie en estampes en francés, en su idioma, ponía narración. En cada cuadro los dibujos estaban ligados a un texto, ¿sí? A un texto narrativo. Sin embargo, no estaban dentro de un globo, ¿sí? Igual el globo, recuerden, es anterior a Rodolphe Topfer. Lo hemos visto con Matthew Darley, lo hemos visto con Cruikshank, y también hubo otra persona más que vamos a comentar. Entonces, bueno, como decíamos, esta narración de movimientos sería lo que hace la excepción entre el arte secuencial en general y la historieta propiamente dicha. Este nuevo elemento, no meramente una puesta en escena, secuenciada, como vimos antes, sino una narración que se ve secuenciada, que puede ser sobre una misma persona, ¿sí? Entonces esto nos lleva a la segunda razón que les mencioné. Al ver distintos cuadros donde se va manifestando los movimientos de una misma persona, estamos viendo un personaje, ¿sí? Ya un actor dentro de la historieta en particular, y Rodolphe Topfer usaba estos personajes para sus historias. Y entonces antes no teníamos generalmente historietas con un personaje definido que viviera distintas aventuras, por ejemplo. No, a eso también lo involucra Rodolphe Topfer. Antes las historietas eran más un estilo de parodia de la vida social, de cuestiones sociales, de cuestiones religiosas, de la sociedad, ¿sí? Una sátira, una parodia. Muy pocos creaban su personaje de ficción para involucrarlo en nuevas historias, en aventuras, en cosas cotidianas, como hizo Rodolphe. Es decir, el hecho de hacer una narración secuencial lo llevó a crear personajes. Entonces Rodolphe creaba su propio universo, ¿sí? Sus propias universidades. Como él decía, contaba cuentos, como les decía recién, eran cuentos con dibujos, y uno traduce cómo le gustaba decir a él a lo que él hacía. Entonces, de esta manera, desde 1827 hacía cuadernos enteros con tiras extensas dedicadas a un mismo personaje. Y estos cuadernos pasaron incluso a ser publicados en muchos libros. Y ya vamos a ver cómo y por qué. Pero antes nos vamos a parar en esto que marca esta tercera razón: la difusión. Topfer hacía sus cuadernos como un gusto personal, ¿sí? En un principio no es que pensaba en la difusión justamente, pero está muy ligado irónicamente. Lo hacía porque quería. Entonces, por empezar, como les decía, no era alguien que había destacado por un problema en parte visual, en lo que es en dibujar, en lo que eran las caricaturas en esa época, que tenían cierto cuerpo, cierta tridimensionalidad, cierto detalle. Fíjense los ejemplos que veíamos antes, como de William Howard, eran dibujos, no quizá lo que uno definiría como lo que uno piensa como caricatura automáticamente hoy en día, a pesar de que hay muchos caricaturistas con mucho detalle, pero tenían cierto realismo en el volumen en que se dibujaba, tenían cierta gama, cierta textura. Los dibujos de Rodolphe eran más lineales, directos, eran trazos de pluma,
¿sí? Entonces, además del trazo ágil este que tenía y dibujo simplista pero efectivo, y como quería realmente hacer su volumen de trabajo, aunque sea para su propio gusto, sus alumnos o sus amigos, también, y estaba ocupado con su profesión de profesor de la universidad, también necesitaba ahorrar tiempo y dinero para hacer esta especie de hobby, y se le ocurrió usar para poder reproducir sus trabajos una forma especial de litografía que se utilizaba para folletería, o sea, una forma especial de litografía que era adecuada justamente para el estilo de dibujo que hacía él, incluso que le permitía copiar sus letras, ¿sí? Cosa que en la litografía común se complicaba un poco. Esta forma especial de litografía se llamaba autografía o transfer lithography en inglés, también, aparte de autography, por eso traduzco como autografía. Esta litografía especial utilizaba un papel especial donde dibujaba con una tinta grasa, una tinta ciertamente grasosa, que luego este dibujo lo transfería a una piedra, que de esa piedra transfería a otros papeles en copias, ¿sí? Y de esta manera se evitaba el proceso más complejo de la litografía tradicional, donde se usaba una piedra atacada especial, un ácido, donde se tenía que hacer el negativo en la piedra para que después los dibujos que se reproduzcan de esa piedra sean en la dirección, en el sentido en el que uno lo quiere dibujar, ¿sí? Es decir, no eran copias, las copias en positivo, digamos. Rudolf Topfer simplemente hacía su dibujo y luego las copias tenían la misma imagen que el dibujo, o sea, no era una imagen especular, no eran un negativo, eran como tenía que ser. El negativo pasaba por la piedra y después volvía al positivo, podríamos decir, en las copias en el dibujo. Entonces, de esta manera, hacía copias encima de sus trabajos fácilmente. Que tan bueno, como les decía, para su trazo lineal y dibujos bidimensionales era la técnica más ideal. Entonces, al combinar su estilo de dibujo simplista, su trazo directo y esta técnica de copiado barata y efectiva, empezó a ayudarlo también con el otro punto en que se iba a impulsar, que es la difusión. ¿Por qué? ¿Por qué no sé? Mejor dicho, la pregunta es ¿por qué no se le había ocurrido a alguien antes hacer un arte secuencial con detalle en el movimiento de las personas? Era caro, ¿sí? O sea, los que podían comprar una plancha de arte secuencial tenía que tener dinero porque primero a veces no eran en papel, eran grabados en piedra, grabados en metal, grabados en madera, en donde uno no se podía poner, un artista secuencial no se podía poner a entrar en detalles en esa secuencialidad, tenía que elegir qué era lo que estaba secuenciado. Por eso se trabajaba más de escenas en escenas, con alguna narración, porque costaría más plata si se hacen más dibujos, simplemente por eso. A Rodolfo no le importaba eso. Rodolfo lo estaba haciendo para sí mismo y encima buscó la forma de hacerlo barato, que su trazo lineal lo ayudó a eso. Entonces, de esa manera pudo lograr hacer páginas y páginas de secuencias de sus propios personajes, de historias completas, de libros dedicados a personajes únicos creados por él, gracias a su simplicidad, gracias a que lo hacía por gusto propio, por empezar, después a su trazo ágil, simple, y a esta técnica de copiado fácil y barata. También se llegó a la idea de reproducir estos trabajos, ¿sí? En realidad, igual la reproducción de estos trabajos y la difusión internacional que tuvo no fue gracias a él. Si era por él, muy probablemente se quedaban guardadas en un cajón, en una caja. Ya vamos a ver por quién entonces. Ahora, ¿hubo alguien entonces, un artista secuencial, digámosle, que haya tenido la idea de mostrar secuencias de movimientos a pesar de que sea caro? Bueno, hubo uno, ¿sí?, que no les mencioné en el programa pasado, me redimo ahora, se llamaba Hans Sebald Beham, en 1537, hizo una secuencia de imágenes que bautizaría como la secuencia, como danza de campesinos, ¿sí?, donde muestra una secuencia de campesinos haciendo ciertos pasos de una danza, que no son siempre los mismos campesinos, ¿sí?, y no están siempre en la misma situación, pero lo que sí
va concatenado, es el movimiento justamente, es decir, no es exactamente ya una persona en movimiento, sino el movimiento interpretado por distintas personas, ¿sí? Pero bueno, es un predecesor de esta idea. Y bueno, también es parecido un poco a lo que sí les había comentado, lo que sí ya había hablado de Jacques Calot sobre el Ballet de Fessania, ¿sí? Donde teníamos dos artistas en bailes de carnaval haciendo ciertos movimientos de danza. Sin embargo, de cuadro a cuadro no teníamos el movimiento explicado. En cambio, en este, que es anterior, es de 1530 y algo, les había comentado recién, sí. Pero ya le digo, no es un mismo personaje que lo hace. Y es un grabado con bastante anterioridad, es un caso aislado, 1537. Entonces, bueno, Rodolphe sí ya empieza a reunir prácticamente todos los elementos, le faltaría el globo de diálogo nada más, que en realidad en ninguna definición de historieta que se conozca dice que una historieta tenga que tener globo de diálogo, pero bueno, considerémoslo un elemento más a tener en cuenta para los próximos pasos en la evolución de la historieta dentro de la historia de la historieta. ¿Sí? Ahora, para ser justos, sí vamos a ir al elemento de suerte que tuvo Rodolphe, más allá de que, bueno, más suerte que la que tuvo el tipo, no lo calificaban como dibujante directamente, tenía su profesión, aparte del caricaturismo, del dibujo, o sea, fíjense que los caricaturistas anteriores eran siempre pintores de algún estilo de arte, eran barrocos, eran del rococó, eran paisajistas y a la vez eran caricaturistas. Este era un escritor, un profesor de la universidad, daba literatura, el arte del discurso, o sea que también le gustaba hacer ensayos, pero él quería dibujar, él quería hacer este arte secuencial y realmente quería hacer historieta, como se definió después, secuencia de movimientos o cuentos en imágenes, porque él está narrando un relato, que eso es un poco lo que se le escapaba a la definición a Scott McCloud, que era lo que sí tenía en cuenta la RAE, que en la historieta hay un relato. Pero bueno, acá más que el relato en sí es la narración cuadro a cuadro de movimientos de algunos personajes. Y la cuestión es que estos libros que había hecho Rolf Topfer, con distintos personajes, uno de los personajes, por ejemplo, era el doctor Festus, ¿sí? Era una parodia del Fausto de Goethe, Wolfgang von Goethe, o Goethe, como en realidad le digo yo, pero si uno escucha cómo se pronuncia es Goethe. Bueno, tenía distintos personajes, como ese de 1831. Tenía un amigo también, Rolf Topfer, que se llamaba Frederick Soret, que era traductor. Y justo Frederick Soret le hacía traducciones a Wolfgang von Goethe, a Goethe, del alemán de Goethe al francés. Para cuando sean ese Goethe, ustedes sabrán, era bueno, hacía de todo, hacía trabajos escritos sobre ciencia hasta la ficción del Fausto, entre cientos de obras que debe tener. Bueno, Frederick Soret estaba traduciendo un texto científico y a la vez tenía los cuadernos cerca de Dr. Festus y de otros personajes que había creado Rodolphe Topfer. Entonces dijo, se lo voy a mostrar a Goethe. Goethe encima era crítico, también crítico, tenía su propia revista de divulgación y crítica de arte y cultura que se llamaba About Art and Antiquity, sobre arte y antigüedad, y se le ocurrió, capaz que le gustaba. Estaba grande ya Goethe, ¿sí? Incluso tenía cierta depresión, por lo que leí por ahí, en cuanto a salud, ¿sí? Estaba deprimido. Cuando le llegan los libros de Topfer, gracias a Frederick Soret, que en algunos lados también leí que eran cercanos, ¿sí? Compartían cierta amistad, les encantó, les pareció maravilloso y les pareció algo único, ¿sí? Algo incomparable. A tal punto que hizo toda una crítica positiva, redactó toda una nota con respecto al arte de Rodolphe Topfer para esta revista sobre arte y antigüedad, ¿sí? Lamentablemente fallece antes de que salga publicada esta nota, creo que había salido publicada al año 1832, fallece justo antes de que salga publicada, pero bueno, cuando Rodolphe leyó esta nota, donde Goethe le parecía revolucionario el trabajo de Rodolphe, que mencionaba que esta secuencia de imágenes, o sea, de cierta manera se da cuenta de esta secuencia de imágenes, porque le llamaba la atención esto, como él lo describía
Goethe lo describía como un movimiento que cuadro a cuadro se congela y descongela. Claro, un movimiento, al otro cuadro ya tenés otra porción del movimiento, es un movimiento que se congela y descongela para lograr imitar movimiento a través de la secuencia. Eso era parte de lo que decía Goethe en su nota sobre el trabajo de Töpfer. Entonces, cuando Töpfer vio eso, de cierta manera se dio cuenta, impulsada por las palabras de Goethe y por el ánimo de Soret, a que tenía que publicar lo que estaba haciendo. ¿Sí? Gracias a la autografía lo pudo hacer fácilmente y los libros de Töpfer enseguida se publicaron en pocos años por Europa, por Alemania, Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, incluso pocos años después llegarían a Estados Unidos, ¿sí? Cruzarían el océano. Y nada, les voy a mencionar algunas curiosidades también de esto. Por ejemplo, Rodolph, una de las razones por la que no difundía su material era cierto temor a la crítica o al que dirán, más bien en su ambiente laboral. Era profesor de la Universidad de Ginebra y pensaba qué opinarán mis colegas sobre mis cuentos en imágenes, ¿sí? O sea, la discriminación en la historieta existe desde el origen, evidentemente, porque si no se atajaba por ese miedo, a tal punto que en un principio los publicaba con un seudónimo de Simón de Nantua o directamente con sus iniciales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo, o sea, se supo enseguida quién era el autor, el nombre, el apellido, Rodolph Töpfer, ¿sí? Incluso cuando llegó a Estados Unidos en 1842, bueno, uno de sus personajes era Mr. Biegsbois, no sé cómo se pronuncia, y lo tradujeron en Estados Unidos como Obadiah Oldback, ¿sí? Y que se considera como el primer cómic publicado en Estados Unidos en 1842, o en América, podemos decir en general ya. Y como les decía antes, Rodolph era profesor en retórica, y no es de extrañar que también haya escrito libros de ensayos. Uno de ellos era un ensayo sobre autografía, sí, en 1842 salió publicado, que justamente era sobre la técnica que utilizaba. Y otro que les muestro el título ahora, nos cuenta sobre sus técnicas gráficas, convirtiéndose en el primer libro de ensayo de la historieta que exista también, ¿sí? Y en el mismo no duda de contar sus inspiraciones directas con caricaturistas ingleses como William Hogarth, George Cruikshank, como les mencionaba antes, y Thomas Rowaldson, ¿sí? Y bueno, acá voy a hacer una culpa porque yo no hablé de Thomas Rowaldson en el programa pasado, porque de esto justamente profundicé sobre Rodolph Töpfer para este programa y me encuentro con que a Rodolph Töpfer lo inspiraba este tal Thomas Rowaldson. Y digo, ¿quién es? ¿Qué habrá hecho? Thomas Rowaldson, si bien hacía caricaturas y humor gráfico, se hacía recurrente en una serie de las mismas un mismo personaje, el Dr. Syntax, ¿sí? O sea, ya acá sí teníamos un caricaturista que a veces recurría a un mismo personaje. No solo eso, otra cosa destacable de Rowaldson era que, al igual de Cruikshank, pero incluso antes que él, hacía uso de globos de texto bastante definidos, ¿sí? Porque hubo un salto entre, bueno, ni hablar de Barlow, que usaba una especie de semibanderola, pero bueno, después Matthew Darley, como casi 80, no sé, algo así, años después, y después pasaron unos 50 años hasta que Lucio Cruikshank. Bueno, en el medio estaba Thomas Rowaldson también usando globos bastante definidos de historietas, ¿sí? Globos de diálogo. Que no solo los usaba en humor gráfico como Cruikshank, de generalmente una sola viñeta o un par de viñetas, sino que acá en estas prehistorietas de arte secuencial, ¿sí? Con secuencias escénicas, donde también tenía globos de diálogo, ¿sí? En eso se distingue Cruikshank. Cruikshank, cuando lo usaba, por los ejemplos que vi yo, en la red al menos, los usaba en humores gráficos de una sola viñeta, es decir, o no, sin viñetas, directamente una caricatura, un dibujo con algún diálogo. Ya Thomas usaba arte secuencial, escénico podríamos decir ahora, y con globo de diálogo, como en el ejemplo que estamos viendo. Y esto lo hizo en 1784. Y bueno, volviendo a Töpfer, este padre del cómic moderno fallecería en 1846,
bastante joven, a los 47 años, y se publicaría incluso, en el momento de fallecer, una antología de series de volúmenes titulada justamente Historias en estampes, bueno, cuentos en imágenes. Toda esta repercusión terminaría generando, la repercusión del trabajo de Toffler, una gran cantidad de imitadores, y que, bueno, el tipo ya estaba fallecido, no había internet en esa época, así que seguramente se deben haber copiado sin asco, y como veremos lo hicieron, tanto en Europa como un poco también en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, esta obra que les había mencionado antes, que se publicó en 1842, que tradujeron como Obadiah Oldbuck, tenía esa Obadiah Oldbuck sirvió de influencia demasiado fuerte, digamos, más que influencia, ya prácticamente plagio, según alguna de las fuentes que estuve leyendo, para el viaje, Journey to the Gold Diggings, el viaje a las mineras de oro, creo que sería la traducción, de Jeremiah Saddleback, personaje de James E. Donald Reed, ¿sí? Eran narraciones que en partes eran prácticamente copias de Toffler también, pero bueno, vamos a ver que no fueron los únicos que copiaron a Toffler. Lo importante acá es notar la influencia que generó Toffler, ¿sí? Y aprovechando además, la influencia en cuanto a hacer un nuevo arte, como se consideraría el próximo siglo, lo que es la historieta, este arte secuencial, con narración secuencial, que no escatima en secuencias, que se pueden crear hasta historias de un personaje completas, o muchas historias de un personaje, dedicarle libros completos. Sí, las primeras novelas gráficas también las hizo Rodolphe Toffler, hablando de arte secuencial, en cuanto a narración secuencial. Y no por nada le dirían el padre de la historieta, al menos en Europa. En América es un poco más reticente, incluso en América, cuando hablo de América no hablo de Estados Unidos, de América, hablo de América, porque yo he escuchado de acá argentinos que siguen considerando la primera historieta a una salida de Estados Unidos, justamente, que es de Yellow Kid, porque tenía globo de texto, y en cambio las historietas de Rodolphe Toffler no. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en el próximo programa. Algo rescatable lo que decía el mismo Rodolphe, que lo voy a leer descaradamente porque es textual, es una frase de él, es: la historia en cuadros, a la cual la crítica de arte no presta atención y que raramente inquieta a los doctos, no ha dejado en cambio de ejercer una gran atracción. Y esto en mayor grado que la literatura misma, puesto que a partir del hecho de que existe más gente que mira que gente que lee, ejerce su atractivo especialmente sobre los chicos y las masas. Ese público al que se puede pervertir y que por lo mismo sería particularmente deseable ayudar a educarse. Fíjense que esto no es tan distinto hoy en día, pero sobre todo si nos ponemos hace más de 150 años atrás, la sociedad no estaba tan alfabetizada como hoy en día, en cualquier parte del mundo, creo que ni cerca. Entonces, acá el tipo como docente miraba un instrumento de educación, gracias a lo visual de la historieta, ¿sí? A pesar de que mucho pensamos, cuando bien pensamos en historieta, pensamos de entretenimiento, o si bien sus orígenes fueron más de sátira política y social, que seguramente esa sátira la usa gente que ya está educada, que ya está formada, que ya tiene ya está culta en lo que pasa. Acá el tipo le está diciendo, pensemos en todos, ¿sí? Cosa que me pareció bastante rescatable de este padre de la historieta. Habíamos dicho que en 1800 ya se estaba publicando las primeras impresiones, acá con publicaciones en papel, como los periódicos. Habíamos nombrado el Glasgow o Northern Looking Glass en 1825-1826, al que le seguiría la conocida como la Silhouette entre 1829 y 1831 en Francia, que acá ya se producirían caricaturas a todo color, por ejemplo. Y uno de los artistas que solía aparecer en esta publicación periódica era el destacable francés Charles Philippon. Charles logra, luego de estar hasta ahí hasta el 29, logra editar su propio título semanal en 1830, bajo el título ni más ni menos de La Caricature, desde el 1 de noviembre de 1830.
que constaba de 4 páginas y un par de ilustraciones insertadas litográficas, ¿sí? Chistes recurrentes de Philippon era caricaturizar al recientemente nombrado y condecorado rey francés Luis Felipe I, que lo caricaturizaba como una pera. No solo porque al tipo le parecía que su cara tenía forma de pera, sino porque pera era un término que se utilizaba en Francia para tildar a alguien que era tonto, ¿sí? Entonces terminó creando este personaje que se llamaba, que tildaban como el Rey Pera, y terminó siendo un éxito como personaje, un personaje que sería recurrente entre 1830 y 1835. Incluso la gente hacía grafitis en tiza en las paredes de París y le rendirían obras de teatro y canciones a las hazañas que hacía este personaje, esta particular Pera. Este estereotipo de Pera también aparecería en el primer diario ilustrado, complementario, de Philippon también y de otros artistas, que se llama Le Charivari, en 1832. Pero bueno, el chiste del rey Pera se termina en el 1835 a raíz de un atentado que sufrió el rey y que en el proceso se llevó la vida de muchas otras personas, un atentado llevado a cabo por Giuseppe Marco Fieschi, ¿sí? Entonces, bueno, la caricatura volvería 3 años más tarde, pero con otro tono de comedia, menos política, más dirigida al entretenimiento, y se mantendría hasta 1843, ¿sí? Y por otro lado, Le Charivari seguiría hasta el próximo siglo, es decir, Le Charivari siguió hasta el siglo XX. Y bueno, resulta que Le Charivari, esta publicación, le había echado el ojo al trabajo de Rudolf Topfer, ¿sí? En particular a un cuaderno editado y distribuido en 1833 desde Suiza, que se llamaba La historia de Mr. Jabot. El tema es que, bueno, en vez de actuar por derecha, digamos, publican esta historieta, pero redibujada. En vez de pedírsela, pagar algo, no, la redibujan y la publican redibujada. O sea, con la difusión vino el plagio, también se ve. En el 27 de febrero de 1839, o sea, 6 años después de la publicación original de Topfer. Pero bueno, para evitar este tipo de problemas se repita, Philippon recurre a Cham, un artista muy reconocido del momento entre los que estaban en su grupo de trabajo ahí. Es más, hay rumores que dicen que Cham mismo fue el que hizo esta copia de Topfer. Pero bueno, le pidió a Cham que haga propias tiras cómicas al estilo Topfer, ¿sí? Como para que se vea hasta dónde influyó este denominado padre de la historieta. ¿Sí? Entonces confluye la inspiración, la influencia y la difusión a través de Topfer. Por eso es tan importante, por eso es tan nombrado en lo que es la historieta. Y bueno, Cham resultó ser una máquina de producir tiras y bajo su apodo, también de forma anónima. Algunos sospechan que siguió plagiando a Topfer, pero bueno, se destaca el artista de por sí, además de que él junto a Philippon y los demás rescataron a esta publicación de que se vaya a la bancarrota, ¿sí? Todo gracias también a la influencia de Topfer, así como para que se vea la importancia que tenía. Pero bueno, Cham también empezaría a imponer sus propias ideas y estilos en las historietas. Este artista era bastante reconocido. En realidad el nombre de Cham era Charles Amédée Desnoëurs, ¿sí? Era otro Charles, ¿sí? Era de una familia aristocrática, pero él quería estudiar arte y se ve que los padres no lo dijeron. Eso llevó a cierta pelea y por eso cuando se lo reconoció por su labor artística, parece que por esa razón no está con su propio nombre y apellido, sino que bajo el seudónimo de Cham. Este Cham era un buen artista, ¿sí? Y además mostraría técnicas utilizadas en el cine y en la historieta hoy en día, como planos visuales de acercamiento, planos generales, efectos visuales distintos, diferentes puntos de vista en la cámara, contrastes de iluminación utilizando como oscuridad haciendo un panel negro. Y bueno, se dice que es uno de los artistas más productivos de todos los tiempos, ¿sí? Teniendo en cuenta que hizo más de 4.000 dibujos para sus tiras cómicas y sus caricaturas. Aubert et Cie, quien trabajara con Philippon y Cham en Le Charivari,
publica el Magazine Comique de Philippon, también apodada o conocida como Musée Philippon, entre 1842 y 1843, en una publicación bimensual de 48 números que fueron repartidos en 2 volúmenes y que contenían parodias ilustradas de novelas y obras populares. En gran parte las readaptaciones estarían a manos de Cham, de obras de Robinson Crusoe, Los Miserables, entre otros. Y en estas publicaciones habría grandes caricaturistas del momento como Daumier, Dolet, Stoch, Gavarni, Bernier y Granville. Granville es un caricaturista que usaba mucho el antropomorfismo, ¿sí? Personas con particularidades de animales o animales personificados, y que es conocido, aunque capaz que no lo sepan muchos, visualmente se puede reconocer su obra porque el álbum Innuendo, el disco Innuendo de Queen, la tapa, el dibujo que hay de un malabarista, corresponde a una obra que se llama Otro Mundo, una obra de él, de las más características, y adentro el librito de este álbum de Queen tiene muchas de las caricaturas de este librito y tiene dibujos de la banda readaptados al estilo de Granville, ¿sí? Así que bueno, podemos poner Innuendo de Queen como tema después de este programa. En paralelo, en 1841, así que en paralelo prácticamente, en Inglaterra saldría la publicación Punch, que también sería llamado de London Charivari, en alusión a la publicación francesa de Charivari, ¿no? Y lo característico de esta publicación es que perduraría hasta el siglo XXI, hasta este siglo, en particular hasta hace 20 años atrás. Se mantuvo de 1841, con alguna interrupción entre 1992 y 1996, y luego se mantuvo hasta el año 2002. ¿Sí? Y en este carácter de revista satírica y burlona, en el país, en Argentina, también teníamos lo nuestro con El Mosquito, entre el año 1863 y 1893. ¿Sí? Por otro lado, también había algunos periódicos, como el británico The Graphic, de 1873, que también duraría hasta el siglo XX, y que utilizaría el recurso de ilustraciones en tiras y caricaturas como parte de su contenido. Y bueno, hasta acá vamos a hablar hoy sobre las publicaciones del humor gráfico, no tanto todavía de la historieta en periódicos, y justamente dejamos como plato fuerte para el próximo programa cómo empezó a influir la publicación de historietas en periódicos y el punto de inflexión que marcó un personaje particular llamado Yellow Kid en los periódicos estadounidenses y lo que representó esto para la historieta, ¿sí? Vamos a ver que en esa historieta en particular sí se reúnen todos los elementos que hemos visto y bueno, por eso es algo para hablar bastante, lo dejamos para el próximo programa. Por ahora, si les gustó el de hoy, pueden ponerle me gusta, les cuesta poco y para nosotros es mucho, nos incentiva a hacer este contenido y además los dejo, si ven, no sé si en este costadito o en este costadito ya aparecerá el videito de Queen para que le hagan clic. Si no están desde la lista, ya directamente los mandará el link del video de Queen Innuendo. Miren este video que es impresionante, escúchenlo, que la música es genial y van a ver si lo ven que hay arte de Granville animado, o sea, han agarrado el arte, los dibujos de Granville de ese cuento En Otro Mundo que les había mencionado hoy y les dan cierta animación, incluso hacen dibujos simil Granville con los personajes, con los músicos. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo programa de La Cocina del Infierno.